Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Rancés Betancur. Un gusto poder entrar hasta sus hogares. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el documento de Benedicto XVI sobre la Iglesia y los abusos sexuales. Para eso nos acompañan en esta mesa de Cruce de Ideas el padre Francisco Verar, quien tiene una licenciatura en Teología con especialización. Buenas noches, padre. Buenas noches, gracias. También nos acompaña Iván Ríos Gallego, quien es laico. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña Querube Benavides, ella es abogada. Buenas noches, gracias. Y nos acompaña Hilda de Alcántara, ¿es verdad? De Alcántara. Alcántara, ella es psicóloga. Vamos a hablar de esto, pero antes vamos a ir con lo que sucedió recientemente en la Arquidiócesis de Panamá, donde se habló sobre los procesos canónicos. Vamos a ver el siguiente BTR. Procesos canónicos se realizan en Panamá a 4 sacerdotes. 3 de ellos pertenecen a la Arquidiócesis Metropolitana y 1 a la Diócesis de Chitré. Por esto, la Iglesia panameña convocó a la prensa nacional con el fin de explicar la situación actual y futura de cada uno de los implicados. La Iglesia Católica tiene un poder originario dado por nuestro Señor Jesucristo para enseñar, para santificar, pero también para sancionar a algunos miembros de la Iglesia Católica que han cometido algún delito. Puede ser laico, puede ser religioso, puede ser clero. Por lo tanto, cuando ya dirá el canon 1717, cuando hay alguna noticia que llegue al ordinario del lugar, responsable, el obispo, que haya una noticia verosímil de alguna situación, inmediatamente el obispo actúa. ¿Cómo actúa y cómo hemos hecho? Pues se ha tomado algunas medidas cautelares y ha sido la suspensión, en este caso, de los hermanos que han sido investigados, que están siendo investigados. Hasta el momento, la Iglesia panameña ha separado del ministerio a estos 4 sacerdotes, lo que significa que no pueden celebrar misas, consagrar ni conferir sacramentos. Todo esto mientras se realiza una investigación que pruebe la vinculación de cada uno de estos con los casos con los que han sido relacionados. Una vez estén todas estas pruebas, es el Vaticano quien dicta una sentencia definitiva por medio de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La finalidad de la sanción en la Iglesia Católica, ya lo dirá el canon 1341, es restaurar la justicia, buscar la conversión de el que ha cometido la falta y reparar también el escándalo. Los 3 casos de la Arquidiócesis de Panamá responden estrictamente a procesos eclesiales, mientras que el de la Diócesis de Chitré, además del eclesial, la justicia panameña sigue un proceso penal. Sí, en cuanto a lo de, como decía hace un momento, al caso de Chitré, si hay una citación de tipo penal. Esto me han pedido para no entorpecer el proceso y que de hecho pues ya tanto el video como algunas declaraciones ciertos sí han afectado mucho al proceso. Se nos ha pedido eso, tener un poquito de reserva para poder llevar de una manera más ágil, más fiel, teniendo para todos los elementos este proceso. Los obispos han explicado que la Iglesia Católica realiza una serie de acciones para prevenir abusos dentro de la Iglesia y, conscientes de la situación actual, piden apoyo del pueblo panameño. También poder decirle, la Iglesia de Cristo, a pesar de los pecados de algunos de sus miembros, seguirá siendo misionera de salvación. Y en estos momentos volvemos a invitar al pueblo de Dios a intensificar su oración por la santificación del clero. También decirle a las comunidades: acompañen a sus sacerdotes
y reiteramos, si alguien conoce algún caso, que lo denuncie formalmente, que lo asuman para proceder a iniciar la investigación correspondiente. Y la Iglesia está dispuesta a hacer lo que le corresponde ante los hechos dolorosos, pero que deben ser atendidos y tomar las medidas correspondientes. En caso de hacer posibles víctimas, también acompañarlas. En los últimos años, la Iglesia Católica se ha visto envuelta en escándalos de abusos. El Papa Francisco decidió tomar cartas en el asunto, por lo que pidió tolerancia cero. Desde entonces, una serie de acciones se han tomado a nivel mundial para sancionar de manera ejemplar a todo aquel que cometa cualquier tipo de abuso, ya sea sexual, de poder o conciencia. Ahí está un resumen de lo que sucedió recientemente a través de la Arquidiócesis de Panamá. Yo voy a iniciar con el padre Francisco Verar para tratar de entender, porque seguramente hay muchos términos que el televidente no conoce. Cuando hablamos de procesos canónicos, padre, ¿a qué se refiere la Arquidiócesis? Bueno, primero hay que destacar, como bien lo dijo el arzobispo en esa rueda de prensa, una cosa es un proceso interno de la Iglesia y otra cosa es un proceso civil. Cuando un clérigo o un religioso o un laico comete un acto que va contra la moral cristiana, católica, puede levantarse, se debe levantar un proceso penal, pero de jurisdicción interna de la Iglesia. Y digo penal porque tiene consecuencias penales, pero a nivel canónico. Como por ejemplo en el caso de un sacerdote que haya incurrido en una falta contra el sexto mandamiento, se le suspende del ministerio, o incluso también hay penas congruas como la excomunión, que es la pena más radical que ha habido en la Iglesia. Por ejemplo, cuando un obispo ordena a un otro obispo sin la autorización de la Santa Sede, puede caer en la excomunión, late sentencia sino al Código de Derecho Canónico. Entonces hay un proceso interno de la Iglesia y un proceso también civil cuando el derecho civil considera que se puede abrir un proceso de investigación y luego para penas que se puedan aplicar por el delito. Aquí hay que aclarar que una cosa es delito, hablando en términos jurídicos civiles, y nosotros, en este caso, hablamos de penas congruas o hablamos incluso de pecado grave que merece una sanción inmediata. En el caso que sabemos que se ha dado a conocer por las redes sociales de propuestas homosexuales, porque ese es el caso concreto, no hay violación allí. Hay un canon que no apareció en la introducción que hemos visto, que es el número 1395, que es el que se aplica en este caso, y como consecuencia de una sanción canónica. El canon 1395 dice claramente: el clérigo concubinario, exceptuado el caso del que trata el canon 1394, que está arriba, que es cuando se atenta contra el matrimonio, o se atenta el matrimonio, dice, y el clérigo que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del decálogo, debe ser castigados con suspensión. Si persiste el delito, después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas hasta la expulsión del estado clerical. Ese es el canon que se puede aplicar en este caso. Porque es un pecado contra el sexto mandamiento que obviamente, aparentemente, porque aquí es donde viene el proceso, aparentemente hay una acción de permanencia. Pero hay que decirlo, el Código de Derecho Canónico no presenta como un delito un acto homosexual o un acto que un sacerdote tenga con una mujer. Es un pecado grave y puede tener una sanción del obispo. Pero
para que se haga un proceso que llegue a la suspensión definitiva, el feligrés tiene que permanecer en el delito. Aquí el escándalo viene porque esto sale a los medios de comunicación y por supuesto que es una falta gravísima ante una promesa de celibato que se hace en el momento de la ordenación. Padre, pero esto es en la esfera jurídica de la Iglesia Católica interna. El problema que lo toca aquí el Papa Benedicto XVI, en este documento que yo quisiera que los televidentes lo leyeran, se llama Abusos sexuales en la Iglesia, y esto viene a raíz de una reunión que hizo el Papa Francisco al inicio de este año en el Vaticano con los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo. El Papa saca este documento donde él habla de que hay que establecer penas congruas, porque este código de 1983 viene con unos principios que actualmente obviamente han cambiado ante la realidad que se está viviendo en el mundo. Y entonces el Papa aquí habla de que incluso antes del Concilio Vaticano II ya había una revolución sexual que influye en los seminarios con prácticas homosexuales, lo dice el Papa Benedicto, y que los criterios para elegir obispos incluso habían cambiado. Y que por ese diálogo con el mundo hubo un colapso de la moral cristiana católica. O sea, si no hay una moral cristiana católica o se pone en duda la moral cristiana católica tradicional por ese diálogo con el mundo y que se le da más bien fuerza de autoridad al dogma que a la práctica de la moral cristiana tradicional, es obvio que todas estas cosas estén ocurriendo dentro de la Iglesia. Pero ese es el problema que el Papa Benedicto XVI menciona en este documento, que está ocurriendo no solo en Panamá, esto está ocurriendo a nivel mundial. Casos de pederastia, casos de prácticas homosexuales, incluso hubo un cardenal, el cardenal McCarry, que invitaba a seminaristas a dormir con él. Digo, todo esto salió en los medios de comunicación social. Entonces, el problema es serio, y es porque el Concilio Vaticano II, dice el Papa Benedicto XVI, puso de su parte para hacer una teología moral fundamentada en la Sagrada Escritura, y prácticamente no fue posible, porque ya había avanzado mucho esta mentalidad, como llamó Juan Pablo II, neopagana, del erotismo, del sexualismo, de la educación sexual con niños y menores, de la pornografía. Entonces, claro, esto incide en el seminario, por supuesto. El Papa aquí menciona el caso de un obispo que había sido rector del seminario, donde para que los sacerdotes supieran a dónde iban, les puso películas pornográficas en el seminario, a los seminaristas. O sea, el problema es serio. El problema no es solamente que sale un video y que un sacerdote tiene propuestas de actos homosexuales. Hay un problema serio de un colapso de la moral cristiana que el Papa Benedicto XVI evidencia en este documento, y que llama obviamente a la Iglesia a una revisión y a poner penas más congruas en relación a esto. Me quisiera ir al lado psicológico de inmediato, porque usted ha tocado temas muy importantes, y entre lo que usted señala, padre, es que una vez ustedes como sacerdotes tienen un compromiso, y en redes sociales, una vez sale el video, se dieron muchas críticas y muchos cuestionamientos a través de las redes sociales. Entre esos, el tema psicológico jugó un papel muy importante en toda la opinión pública. Y me gustaría saber, ¿hay alguna connotación psicológica que puede afectar o que puede jugar un papel muy definitivo en este tipo de situación? Yo pienso que hay que partir del hecho de la formación, el desarrollo desde muy niños que haya tenido esta persona que opta por el sacerdocio, y que al llegar a desarrollarse como sacerdote, en algún momento comienza a sentir la necesidad de satisfacer su parte sexual, haciéndolo no de la forma correcta, buscando o asumiendo su papel de que, ¿sabes qué? Estoy guiando a un pueblo
que cree en mí, estoy afectando la creencia de las personas, no solamente en mí como sacerdote, sino en a la iglesia en general, porque afecta a los demás, afecta a la imagen de los otros sacerdotes que están llevando una vida acorde a lo que un día se comprometieron. Entonces, no sabemos si esta persona en un momento dado viene de un hogar disfuncional, donde no haya tenido una adecuada imagen de un padre, o haya tenido una imagen de un papá que haya sido abusador tal vez, porque muy probablemente, y se dice, por ejemplo, que, y no es el caso de todos, pero que muchas de las personas que cometen actos homosexuales o lésbicos en algún momento han sido abusados en su infancia. Entonces, muy probablemente esta persona en algún momento, en sus carencias de afecto como ser humano, se desvirtuó y aprovecha y manipula a otra persona para cometer estos actos. Sin dejar de lado que, por ejemplo, muchos de los que vimos el video, sabemos que la otra persona era un adulto que entre comillas se dice que estaba en una situación vulnerable. Mi opinión como Hilda de Alcántara, no quiero decir que es la opinión de la psicología en Panamá, es que esta persona a lo mejor estaba cometiendo un chantaje al revelar este video. Pero tú como ser humano, ¿cuándo tomas la decisión de hacer lo correcto o lo incorrecto? El sentimiento de culpa que esto debe estar generando en el sacerdote actualmente, cuando le cae el 20 de que estoy haciendo lo incorrecto y ahora fui descubierto. Él no se ha sabido, no se ha escuchado opinión de parte de ellos, cómo se afecta el pueblo que cree que está buscando valores morales, que está buscando ser mejor cada día, cómo se ve afectado. A eso iba, porque esto crea también un golpe a todas las personas que están acostumbradas a tener esa relación cara a cara con el sacerdote involucrado en el tema, independientemente de la situación que se dé. Porque si se hubiera dado el caso de que un sacerdote comete un homicidio, estaríamos hablando de que esto crea un golpe también en la población. Y hablo en la población en general, porque estamos hablando que es una situación realmente crítica y trágica, porque al final crea un golpe en estas personas que están cerca de este sacerdote. Claro que sí, porque mira, las personas a medida que se van desarrollando, van buscando muchas veces con la guía espiritual sanar esos vínculos que traen dañados desde muy pequeños. Muchos, por ejemplo, ven al sacerdote como el papá que hubiesen querido tener. Entonces, al verse esta imagen de un sacerdote que abusa de niños en un momento dado o que comete actos homosexuales, esa persona vuelve a dañar ese vínculo que tal vez estaba tratando de sanar en esta relación con los sacerdotes, en ese convivir con los sacerdotes. Si todas las personas entendiésemos el daño que en un momento dado podemos hacer con nuestras acciones dependiendo del papel en el que estamos desarrollándonos en la sociedad, no haríamos más de 4 cosas. Pero las personas en el satisfacer su parte de placer muchas veces y de vivir en el engaño de que nadie se va a dar cuenta, no piensan en esas consecuencias. Entonces, no solamente aquí se ve afectada la iglesia como institución, los sacerdotes individualmente, sino también la familia. Claro. Porque ¿cómo estamos educando? ¿Cómo puedo decirle a mis hijos que confíen en la iglesia o que confíen en un sacerdote que se supone que es buena persona si mira lo que hace? Licenciada, tengo que hacer un cambio rapidito para la pausa comercial. Usted no le cambia, amigo televidente, porque al regresar vamos a hablar del aspecto legal con la licenciada Querube y también la posición de los laicos, porque me gustaría saber cuál es la posición de los laicos y vamos a seguir hablando de este tema tan importante. Una pausa y ya regresamos con más. Esto es Cruce de Ideas. Estamos de regreso, amigos televidentes, con Cruce de Ideas y vamos a hablar ahora con la licenciada Querube Benavides. Ella es abogada. Abogada, quienes vieron el video pudieron observar, creo que eran como 2 minutos, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, podemos ver que era un video que
estaba editado realmente, pero en la parte final de este video había algunas propuestas que implican o que crean mucho ruido también en la población panameña. Y es el tema de esta propuesta que le hace esta persona, este venezolano, no sabemos el nombre, a uno de los sacerdotes involucrados en este tema o en este escándalo, que era un menor de edad. Y estamos hablando que hay parte y parte, la persona que ofrece y la persona que acepta este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ve la justicia? Porque estamos hablando de un menor de edad. Sí, Ramsés, efectivamente, tal y cual como señaló el padre Francisco, aquí hay connotaciones de distintas vías. Una, conforme a lo que establecen las normas del derecho canónico en sus respectivos cánones, el 1395, que fue leído previamente, las imputaciones que establece como delito debidamente tipificado en el Código Penal y las sanciones también que pueden ser por la vía de la legislación civil, ¿no? Son legislaciones distintas donde cada uno tiene una sanción y un debido proceso en una forma distinta. Cuando ya vemos a un menor de edad involucrado de una posible afectación, una propuesta donde dos personas adultas están hablando de que existe un menor en el cual bajo un precio va a tener algún tipo de relación sexual, no necesariamente hablemos de relación sexual, solamente el hecho que se tenga conocimiento de que existe una relación sexual con un menor de edad ya se está cayendo en un delito. Claro. En donde las connotaciones legales está como delito tipificado que toda persona que tenga conocimiento en el cual existe, que se está promoviendo algún tipo de actividad sexual en la cual esté un menor de 14, menor de 18 años involucrada, tiene la obligación de hacer la denuncia. Ya solamente el hecho que la persona no realice la denuncia de que tiene conocimiento de este posible acto, esta posible situación, ya está cometiéndose un delito. Le consulto yo. El venezolano que hace este tipo de oferta, por llamarle así, porque esto era una oferta, claramente, ¿podría la justicia panameña procesarlo penalmente? Porque estamos hablando que es una corrupción de menores. Definitivamente. Acuérdese una cosa, aquí hay una situación de que estamos hablando de, primero que nada, que es un mayor de edad ofreciendo los servicios sexuales o promoviendo servicios sexuales de un menor de edad. Uno, aspecto que es un extranjero. Legalmente, conforme a las leyes migratorias, lamentablemente, es un extranjero que viene a un país a cometer algún tipo de delito, automáticamente, además de los temas penales que les puedan aplicarse, las sanciones penales, migratoriamente esa persona, una vez imputado, es causal de deportación, porque definitivamente tú no puedes mantener en tu país ni nacionales ni extranjeros que cometan delitos. Los nacionales debidamente se les van a hacer las respectivas imputaciones, pero al extranjero, además de las imputaciones, se le tienen que establecer también las debidas deportaciones por haber incurrido en las causas. Definitivamente que son cosas que se tienen que evaluar porque son medidas que tienen que llevar un debido proceso. Existe un debido proceso, pero definitivamente que el hecho que la persona sea un extranjero ya tiene sanciones además migratorias en las cuales deben ser aplicadas. Ahora, vamos a crear una hipótesis acá. Que la persona que sale en el video, en este caso, el sacerdote, señale que hubo un tipo de extorsión por parte de esta persona, el supuesto venezolano, también puede la justicia panameña procesarlo por extorsión. Es que definitivamente hay distintos delitos en que pudiera darse. Uno, debemos tomar en cuenta en que, por una parte, la vida privada, si vamos a verlo de esa manera. Acuérdense que estamos hablando de la legislación de derecho canónico, eso es una situación. Pero estamos hablando por la vía civil como dos personas, dos adultos en el cual están manteniendo una posible relación sexual. Sí, pero la vida íntima del sacerdote, de la persona como sacerdote, está siendo expuesta a la luz pública.
cosa que es ilegal. La vida íntima de nadie tiene que por qué ser expuesta en unas redes sociales. A eso iba, yo no sé, antes si me permite Sí, claro, padre. hacer un paréntesis, ¿no? Porque aquí el expresidente Martinelli ha estado 2 años preso porque se le acusa de haber pinchado a las personas y se ha violado la intimidad. 2 años. Pero aquí una persona y una cadena de televisión, o no sé cómo llamarle, Un portal web, más que un nada. portal web, ese es el término, ha hecho pública la intimidad de un sacerdote, y mi pregunta es si se podría hacer un proceso penal contra ese portal, porque se está violando la intimidad de una persona. Es que la vida íntima de una persona, tal y cual como señala el Padre Francisco, no Porque tiene... esto para mí es más grave que pinchar a una persona por un teléfono y que no se sabe qué fue lo que se pinchó. Y que no sabemos ahora si todo fue parte de un plan, porque esta persona que salía en el video, presentando este video, en múltiples ocasiones, y yo lo tengo que decir así, ha estado en contra de todo lo que dice la iglesia, ya sea la iglesia católica, la iglesia evangélica o cualquier tipo de religión, y esta persona siempre ha estado, ¿cómo podría decir yo?, criticando toda acción que haga la iglesia. Entonces habría que ver, ojo, estoy suponiendo, porque tengo que ser responsable también para poder hacer esta opinión al respecto. Hay que ser muy responsable al respecto. ¿Por qué? Porque se veía muy premeditado todo. Estaba un video de aproximadamente, repito, 2 minutos, que al final, cuando el video termina, donde se ofrece el supuesto menor de edad, no sale la cara del padre. Pero en los minutos anteriores al video sí sale. Entonces hay una edición. Y no sale la cara tampoco del venezolano. Del venezolano. Es decir, que hay una edición claramente en este video que cualquiera pudo haber grabado. Hay una intención, es manchar la iglesia católica. Eso está claro, porque al venezolano se le protegió, pero al sacerdote no. Pero se puede levantar un proceso por violar la intimidad. Violar la intimidad del sacerdote, pero ahí hay también una serie de situaciones. Ahí hay una implicación de un menor de edad, en el cual se ofrecen los servicios sexuales por parte de un mayor de edad, en el cual se ofrecen los servicios. Hay 2 mayores de edad que tienen conocimiento de que este menor de edad se le están ofreciendo los servicios, donde, tal y como señalé anteriormente, está debidamente tipificado, donde una persona cualquiera conozca que se están ofreciendo los servicios, en este caso, de un menor de edad, cualquier persona sí, pero en este caso tiene un agravante, que es un menor de edad. Ya tienes la obligación de hacer la respectiva denuncia. Por otro lado, la afectación de un delito por parte de la divulgación de la vida íntima del sacerdote, a veces expuesto su vida, también tiene afectaciones en el cual puede... En este caso, ¿quién debe hacer la denuncia? ¿El sacerdote o la iglesia como institución? Bueno, ¿o ambas? Yo recomendaría, mi opinión, ambos. Porque ¿qué pasa? En un momento dado se señalan también que generalizan. Cuando hablan, no hablan del sacerdote. Miren cómo la iglesia católica, Así es. La doble moral. La doble moral de la iglesia. Entonces, ahí se señala como que la iglesia está auspiciando este tipo de situaciones en el cual la afectación es por parte de la iglesia. Entonces, pero también el sacerdote también, al verse afectado su vida personal, indistintamente de su condición de sacerdote, debe poner también su respectiva... Permítame ir con Iván Ríos, que él es laico. Me gustaría saber la posición de ustedes sobre toda esta situación que crea un revuelo en la sociedad panameña y que divide realmente a la población, porque hay voces a favor, voces en contra, y hay voces que tal vez dicen, prefiero quedarme callada. Pero me gustaría saber cuál es la posición de ustedes como laicos. Para mí, yo escuchando, mientras tanto, todo lo que se ha expuesto aquí, yo me preguntaba por qué pasan este tipo de cosas. Porque yo lo que estoy pensando es que este es un reflejo de lo que está pasando en el mundo entero, no solamente aquí en Panamá, sino el mundo entero está inmerso en este tipo de situaciones. Y
y de ataques principalmente a la Iglesia Católica. Pero hay otra cosa, como me pregunto por qué está pasando esto, yo también, ¿qué es lo que quiere Dios frente a esto? Es la gran pregunta que yo me estoy haciendo, porque tengo que hablar de Dios principalmente, y Dios lo que quiere es que toda persona se salve. Toda persona se salve, quien sea el más pervertido del mundo, Dios quiere que se salve. Dios quiere que esa persona se salve. Por eso Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte. Y la muerte es el último lo último que se va a vencer, que ya lo venció Jesucristo, ¿no? Y la muerte es una cosa que nosotros no tenemos retorno. Tú estás vivo, cuando te mueres no retornas. Aquí todos nosotros retornamos en el último día. Pero Jesucristo venció la muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando todo esto? Entonces, mi respuesta es que nuestra lucha, como dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus del mal que viven en el mundo tenebroso. Nosotros tenemos, el hombre en sí tiene un enemigo profundamente, valga la redundancia, enemigo. El demonio quiere destruir al hombre, a la creación máxima de Dios que es a la persona humana. Eso es lo que quiere el demonio. Y esto es lo que ha hecho con todo el mundo, esto es lo que específicamente está haciendo continuamente. Desde nosotros dormimos, pero el demonio no duerme. El demonio está despierto, viendo para ver dónde nos ataca. Y yo veo de que todo esto está pasando por eso. Entonces, yo me tengo que remontar, como decía el Papa Benedicto también, a la antropología bíblica. Definitivamente, cómo el hombre inició el pecado. El hombre pecó, el hombre estaba libre, el hombre pecó, y le vino todo un montón de cosas que entró en la muerte. Y así sucesivamente, toda la Escritura es precisamente eso, Dios rescatando al hombre de sus perversidades. Por lo menos hoy, por ejemplo, en el libro de Nehemías, que el Papa Francisco hizo una homilía fantástica de Esdras y Nehemías, que dice que el pueblo que no escuchaba la palabra, hoy en el libro de Esdras y Nehemías, el pueblo se convocó y escuchó la palabra. Y cuando el sacerdote Esdras se puso frente al atril o al ambón, o como se le llame, el pueblo se levantó, se puso en pie, porque tenía necesidad de la palabra. ¿Y de qué palabra nosotros estamos hablando? Como dice San Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. El hombre ha dejado a Jesucristo a un lado, ha dejado a un Dios a un lado. Y eso es lo que yo veo en todo este acontecimiento. Si yo me centro en el acontecimiento de lo que ha pasado aquí en Panamá, me quedo en un estadio en que no me salgo de ahí, pero yo tengo que ver el macro problema que existe en el mundo. Lo que hablaba el padre, lo que tú hablabas, hay una crisis de fe profunda dentro de la iglesia, todo lo que dijiste, ¿no? Los obispos, los sacerdotes, en los seminarios, eso existe, es una crisis de fe lo que existe tremendamente. Y eso es lo que nosotros, Dios, el hombre, ha apartado a Dios de su historia, de su vida. Ahora, también se han dado casos, y no sé, me podrá responder usted, padre, o usted como laico, se han dado casos de personas que se inventan este tipo de casos para dañar la imagen de un sacerdote. Y de la iglesia. Y de la iglesia, claro. El punto es, estadísticamente sabemos por estudios que se han hecho a nivel psicológico, a nivel de trabajo social y a nivel de iglesia en Panamá y en Estados Unidos, etcétera, que los mayores casos de abusos no son en la iglesia, sino en los cuarteles, en los colegios y sobre todo donde está el mayor índice de abuso sexual es en las familias. También. Pero la pregunta es, ¿por qué no se saca un video donde un policía le hace una propuesta a un laico, un policía o un médico, porque también hay casos también en la medicina, o en un colegio? Obviamente porque ese no es el escándalo.
es la iglesia, porque la iglesia predica la castidad. Y como esto va en contra de la castidad, este es el escándalo. Pero por supuesto que aquí hay una intención. Pero, como decía el arzobispo, y yo lo digo porque, bueno, uno ha estudiado, ¿no? Cuando la iglesia ha atravesado en sus momentos de mayores crisis, y esta no es la mayor crisis, es una de las crisis que la iglesia atraviesa a nivel mundial, hemos vivido crisis peores, es cuando más la iglesia se ha fortalecido. Esa es la historia. La mayoría, puedo decir, el 70 o 75% de los laicos no conocen la historia de la iglesia, no conocen los grandes reformadores que hemos tenido, los grandes santos que hemos tenido. Entonces, esto en el fondo, como bien decía el arzobispo, es un bien para la iglesia, porque a raíz de esto tenemos que hacer correctivos en los seminarios, en los procesos de entrada al seminario, en acompañamiento personalizado, en la dirección espiritual y sobre todo, que es el punto que menciona el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, el rescate de una teología moral basada en la Escritura y no en los impulsos del ser humano, como se está presentando hoy día en este neopaganismo que estamos viviendo. O sea, el punto aquí, que hemos expulsado a Dios de la sociedad. Y estas son las consecuencias. El problema no es solo de la iglesia. El problema la tienen diversas instituciones. Claro, cuando uno se sienta a confesar y uno escucha, uno se da cuenta de la gravedad de la situación. Y yo lo digo como confesor, obviamente, uno no puede violar el sacramento de la confesión. Ahí incurrimos en una pena congrua, incluso de excomunión. Pero el problema serio está entre los adolescentes y la familia. Pero ¿qué pasa si el día de mañana a estos adolescentes les nace la vocación de ser sacerdote y no hay un acompañamiento debido? Ocurren estas cosas. Entonces, esto es para hacer correctivo, para purificarnos y desde luego responderle a Jesucristo, como bien ha dicho Pero Iván. hay una cosa, padre, una cosa que mencionó precisamente en la carta el Papa Benedicto Emérito, que dice que un teólogo, amigo de él, ¿no?, le dijo algo bien importante, que dice: no presupongas al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, preséntelo. Hans von Balthasar, uno de los grandes Esto es teólogos importantísimo, morales del siglo porque XX. ¿qué pasa? Si nosotros estamos, hay una cosa, yo me fui de misionero a Costa Rica, ¿no? Y lo primero que me dijeron: vayan donde los sacerdotes a predicarles. Nosotros fuimos, porque hay una cosa, los sacerdotes tienen esto, que nos viven diciendo a nosotros: Dios te ama. Pero ¿quién le dice al sacerdote Dios te ama? ¿Quién se lo dice? Usted, padre, nos dice a nosotros Dios te ama. Pero cuando nosotros le decimos al sacerdote Dios te ama a ti también. ¿Y qué sucede? Que el sacerdote, por eso hay que acompañar al sacerdote continuamente, se va a la cama solo. Y eso es tremendo, porque no tiene un acompañamiento, no tiene una comunidad que lo acompañe. No, que le diga: y a ti también Dios te ama, tú estás exponiendo tu vida, tú estás siendo un mártir, un testigo del amor de Dios. Mártir, que habla el Papa Benedicto, menciona mucho la palabra mártir, que es el ser testigo del amor de Dios, y eso es lo que un sacerdote hace. Y a nosotros nos dicen: vayan del sacerdote y dígale que Dios le ama. Nos mandan a los obispos a decirle a los obispos, porque también pasa lo mismo, se van a dormir y van solos. ¿Y quién le dice a ellos que lo ama? Entonces, ahí hay un problema fundamental tremendo. Otra frase muy importante que yo tuve tomando esto, dice, el riesgo de convertirnos en maestros de fe. Hay un riesgo de convertirnos en nosotros, en todos los creyentes católicos, en maestros de fe, renovados, pero hechos. Pero lo mejor es ser maestros por la fe. No maestros de fe, sino que por la fe yo puedo. Eso es una de las frases que también menciona ahí Benedicto XVI. Momento de hacer nuestra segunda pausa comercial aquí en Cruce de Ideas, amigos televidentes. Usted no le cambia. Al regresar
vamos a seguir hablando de este tema. Una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, con Cruce de Ideas. Recuerde enviar su opinión a través de nuestras redes sociales, @FTV05, utilizando la etiqueta Cruce de Ideas. Voy a volver con usted, porque me gustaría saber. En diversas ocasiones he escuchado la siguiente frase. Pasó lo que pasó con el video. Creo que no podemos llorar sobre mojado. Pasa esto de la situación del video y todo este escándalo que ha sacudido a la iglesia panameña y que sacude también a la sociedad panameña. Pero muchas veces escuchamos a miembros de la iglesia decir, bueno, yo no voy a asistir más a la iglesia porque este padre está haciendo cosas incorrectas. Estamos metiendo a todo el mundo en un mismo saco. Hay algo que el panameño tal vez tiene, que es juzgar y no saber lo que está pasando realmente, o es muy arraigado a las cosas. ¿Qué pasa con el lado psicológico de aquel panameño que asiste a una iglesia para escuchar la palabra? ¿Se va a escuchar la palabra o se va a ver a un sacerdote? Bueno, quiero decir dos cosas antes de que se me olviden, pero van aunado a lo que estás diciendo. Primero, decía el señor Iván que por qué pasan estas cosas. Las cosas se toman en la vida dependiendo de quién vienen, y ese es el impacto que causan en las personas. Aquel que tiene una investidura de sacerdote o de pastor, ante la sociedad, ante las personas, siempre es visto como alguien recto, como alguien con valores, con moral, como alguien que me puede enseñar a ser mejor. Pero donde esta persona comete un error, porque es sacerdote, entonces ahí es, ay, porque fue sacerdote, ay, porque es pastor. Eso no le quita que es un ser humano, y me gustó lo que usted decía, el ser humano tiene carencias afectivas, tiene soledades. Claro, yo soy creyente, soy católica y trato de ser practicante, y sé por experiencia propia hasta cierto punto, porque en algún momento de mi vida estuve en la vida religiosa, me salí porque estaba en proceso de discernimiento, gracias a Dios, pero descubrí algo muy importante. El celibato sí va en contra muchas veces de la naturaleza humana, porque como seres humanos estamos diseñados por naturaleza para procrearnos. Pero cuando tú optas por la vida religiosa o por el celibato, es porque vas a tener la libertad para poder servir de una manera más amplia, porque cuando te casas, y gracias a Dios, bueno, me salí, soy casada, tengo una hija, tengo 19 años de matrimonio, cuando tú ya tienes una familia, ¿qué debe ser lo primero? Tu familia. Entonces, ¿qué está pasando? Y el padre mencionó a los adolescentes. La familia no estamos educando como debemos muchas veces. No nos estamos tomando el tiempo para hablar con nuestros hijos. No están verificando qué ven los niños en televisión, por ejemplo. No se verifica de qué hablan, de qué conversan. No estamos con esos ojos de águila para poder corregir las situaciones que se están dando. Lamentablemente, cuando yo iniciaba la carrera, la homosexualidad y el lesbianismo estaban tipificados en el DSM-4, que es el manual de los trastornos psicológicos o mentales. Hoy en día eso no está considerado una enfermedad ni algo anormal, pero sabemos que si educamos en valores, si educamos con los roles como deben ser, mamá haciendo su papel, papá haciendo su papel, porque ojo, eso de madre-padre no existe. Sabemos que si se hace correctamente, si el papá cumple su rol, vamos a tener mejores mujeres, mejores hombres. Por ejemplo, mujeres que sepan escoger bien la pareja que van a tener el día de mañana, hombres que también sepan escoger bien a la futura esposa, a la futura madre. Entonces, esa parte es necesaria rescatar la educación correctamente en valores para que no juzguemos. Y ojo, no juzgan solo los panameños,
juzgan todos los seres humanos, porque el ser humano por naturaleza tiende a juzgar y muchas veces sin conocer qué es lo que ha está pasado. pasando, claro. O sea, hay muchas situaciones que yo sé que el tiempo no da, pero lamentablemente se ha agredido con esta situación que ha salido expuesta la fe, pero no solamente me refiero a la fe espiritual, al creer que hay personas buenas que hacen cosas buenas y que, por ejemplo, la madre que manda a su hijo a la iglesia para que sea formado y que ahora se va a poner a pensar, oye, ¿lo mando o no lo mando? Claro, pero no es responsabilidad Porque- tampoco de la iglesia pero no es- criar exacto, a pero no es ese hijo o a esa pero no es niña. responsabilidad de la iglesia, pero sí sabemos que las personas ya van a pensar 2 veces antes de mandar a su hijo a una catequesis de primera comunión, porque lamentablemente no es solamente que los sacerdotes se ven impuestos en esto. ¿Qué pasa con ese joven que, por ejemplo, va a la iglesia, que se supone que participa en la iglesia y de repente es visto en un acto con un sacerdote? ¿Realmente fue manipulado o realmente le gustaba ir y buscar esta situación? O sea, son muchas cosas, muchos aspectos que hay que tocar, pero Es que, pienso que la raíz bueno, es la familia. Yo quisiera ahí tocar ese punto también, porque ¿qué moral tiene este chico? Porque él ahí acepta que tiene relaciones sexuales con sacerdotes. Digo, ¿qué moral tiene una casada y con hijos, como él dice? Exacto. O sea, que también tiene un problema serio. Y entonces aquí estamos hablando de una perversión sexual, que es el término que utiliza el Papa Benedicto XVI cuando se incurre en estas cosas. Como yo, para sostener una supuesta familia, yo tengo que ir buscando sacerdotes, que es lo que aparentemente aparece en el video, para yo sostener mi familia porque soy un migrante. Busco la parte sexual del sacerdote que supuestamente puede ser homosexual. Y le hago propuesta y le ofrezco menores. Yo realmente, a mí, como panameño, esto me escandaliza que nos quedemos en el lado del sacerdote y no veamos el otro. No, Claro, lo cuando demás. vemos también que Esto hay no muchos puede extranjeros, ser. padre, que Exacto. salen a la calle desde muy temprano Así a es. vender empanadas, a vender Así plátanos, es. a hacer de todo para poder realmente salir de la situación económica en la que están. No, o sea, y- irse por el lado más fácil. No, Rancef, si vamos a lo que es a dañar imágenes, así mismo como se daña la imagen de la iglesia, mira lo que está Así haciendo, es. así mismo los extranjeros vienen acá. Y a los hacer- venezolanos. Y los venezolanos. Entonces, si vamos a dañar, se daña y se generaliza en una forma, efecto dominó, donde automáticamente así se habla de una situación, tomémoslo como aislada, porque es una situación personal en el cual 2 personas, como señalé anteriormente, adultas, afecta el tema religioso, pero cuando hablamos de el extranjero habla de su estatus de vulnerabilidad y justifica su actuar en su estatus de vulnerabilidad, cosa que es totalmente errada. Yo lo que veo frente a eso, los casos que se están dando mundialmente, ahora, tiempo atrás, ¿cuáles son? Son casos sexuales. Y no por casualidad, esto se ha dado también en Panamá. O sea, se ha tomado un acontecimiento mundial, entonces se ha traído a Panamá, concretamente, porque eso fue planificado. O sea, eso yo lo vi muy bien planificado, todo ese acontecimiento. Pero, al mismo tiempo, lo que decía aquí la licenciada, la familia tiene un rol tan importante en la sociedad que nosotros tenemos que apoyar a la familia en todo, integralmente. Tenemos que apoyar a la familia. Ahora mismo se quiere promover aquí en Panamá el matrimonio igualitario, se quiere promover el aborto, se quiere promover la ideología de género y los grupos LGTB. Eso es lo que están tratando de hacer, y la educación sexual, como sea, integral. Entonces te meten palabras diferentes para ver cómo se mete, cómo hacen una ley que pueda promover todas estas aberraciones tremendas aquí en Introduciéndolo, Panamá. y disculpe que lo Entonces hay que interrumpa. proteger mucho a la familia, hay que tener todo, o sea, hay que ver, anunciar el reino de Dios, porque como el hombre ha alejado a Dios de su vida, tenemos que acercar a Dios. Yo cuando salgo a la calle, yo lo primero que hago es mirar al cielo
mirar al Creador. Y esto me impresiona muchísimo. O sea, ver cómo Dios hizo las estrellas, cómo hizo todo, me impresiona muchísimo. No perder de vista a quien me creó, en ningún momento. Y esto es lo que hay que enseñarle a la familia, como decía aquí la licenciada. No perder de vista al Creador, que es lo que ha pasado. O sea, fundamentalmente eso pienso yo que... ¿Usted quería añadir algo? Yo solamente quería, sí, señalar el punto. Es importante que este documento que ha hecho el Papa Benedicto sea estudiado, porque muchos de los puntos que aquí se señalan estamos viviéndolo hoy día. Y si no vemos las consecuencias que esas actuales de introducir a través de textos escolares, situaciones que afectaron desde 1960 a una población que ha venido en efecto cascada, afectando desde Alemania hacia abajo, eso mismo es lo que se está pasando aquí hoy día en Panamá. Entonces, nosotros estamos siendo consecuencia de una situación que viene de atrás, que si desconocemos cuáles son los resultados, vamos a quedar en las mismas o peores situaciones. Entonces, tenemos que conocer qué lo originó para saber qué tenemos que hacer para ponerle un antídoto. El momento de ir con las conclusiones de Cruce de Ideas en esta ocasión. Voy a iniciar con el padre Francisco Verar. Padre. Mira, yo pienso que la iglesia es madre y la iglesia enseña a perdonar. Nosotros como cristianos y católicos tenemos que perdonar a las personas que cometen un acto incorrecto y un pecado. Perdonar de corazón, porque Dios perdona todo, siempre y cuando la persona esté arrepentida. Y eso es lo que nosotros enseñamos y predicamos. Al pecador se le ama, no a su pecado. Tanto los que están detrás de esto, ya sea por extorsión, ya sea por razones económicas, ya sea para desprestigio de la iglesia, ya sea incluso a los sacerdotes que han cometido esta falta, son hermanos nuestros. Y Jesucristo nos ha perdonado, nos ha enseñado a perdonar 70 veces 7. Esa es las enseñanzas de Jesús. El perdonar no significa aceptar tampoco una conducta incorrecta. Ahí es donde la iglesia debe hacer sus correctivos y prevenir esto con una formación moral de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, volviendo a la Escritura y no solamente a la ley natural. Como el Papa Benedicto Emérito XVI menciona en este documento, que es, lo cito por aquellos que sintonizaron tarde, la iglesia sobre y los abusos sexuales. Esto sale en el mes de abril de este año. Por otro lado, yo exhorto, como bien lo dijo Monseñor José Domingo Ulloa, esto nos lleva a nosotros a la iglesia a orar y hacer penitencia por la situación que estamos viviendo, porque es así. Yo creo que si bien tenemos dones muy bonitos en nuestra iglesia a nivel pastoral, a nivel de iniciativas de evangelización, no podemos olvidarnos del llamado a la conversión que Jesús siempre nos hace, de la oración y de la penitencia. Sería un error gravísimo frente a los tiempos que estamos viviendo olvidar ese elemento. O sea, no puede haber santidad sin oración y penitencia. Al menos ese es el ejemplo que los santos nos han dado. Entonces, frente a todo esto, hagamos reparación. Hagamos oración, hagamos ayuno, volvamos a la Sagrada Escritura, hagamos hora santa, recemos el Santo Rosario por la santificación del clero. Esto es imperativo, esto es una urgencia y la Virgen lo dice continuamente. Bueno, y frente a todo esto, yo pienso, como bien decía el arzobispo, nosotros todos los bautizados y creemos en la iglesia que Cristo fundó, tenemos que tomar en serio nuestra vocación a la santidad. Si otro falla, procuremos nosotros no fallar y tomemos en serio el llamado a la perfección que Jesús nos ha hecho a todos. Vamos con sus conclusiones. Yo dejaría como conclusión, primero que no juzguemos porque con la vara que medimos seremos medidos.
y resaltar el papel de la familia, o sea, resaltar que cada quien cumpla su rol como debe para que podamos construir una sociedad con valores y con la capacidad de pensar antes de actuar. Si uno analiza sus actos y analizara las consecuencias posteriores, tal vez más de 4 cosas no serían ellas. Y también que seamos misericordiosos con todos, porque o sea, juzgamos muy duro a los sacerdotes, a la iglesia, pero no sabemos la historia de cada quien. Entonces, no juzgar y tener algo de misericordia con los demás sería bueno. Señor Iván. Bueno, yo inicio como inicié. Lo que quiere Dios es que toda persona se salve. Y hay precisamente en el documento del Papa Benedicto, él habla sobre la iglesia, sobre la parábola de la pesca, ¿no? De peces malos y peces buenos, que al final del tiempo se separarán, unos irán y otros irán al cielo, otros no irán al cielo. Igualmente habla de la siembra, de la cizaña y el buen trigo. Uno será quemado y el otro no. Esta es la iglesia. La iglesia está compuesta pero la iglesia es santa. Y la iglesia no va a prevalecer, va a prevalecer de todas maneras. Pase lo que pase, la iglesia seguirá siendo la iglesia de Jesucristo. Este es el punto. Otro es que nadie sabe en un momento determinado de la historia de su vida cómo va a reaccionar frente a lo que pase. O sea, yo en un momento determinado, o cualquier persona en cualquier momento puede matar. En un momento de ira, en un segundo, porque lo más fácil del mundo es quitarle la vida al otro. En un segundo puedes matar, cualquiera. O sea que nadie sabe en un momento determinado cómo va a actuar. Entonces ahí viene la parte de la conversión. Entrar desde... Por eso yo mencioné lo del cielo, porque dice el Salmo, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él. Entonces hay que regresar a eso, regresar a la presencia de Dios, en la familia principalmente. Abogada, su conclusión sobre este tema. Recogiendo todo lo que se ha señalado, considero que no debemos generalizar. Es muy fácil generalizar, hablar de iglesia, hablar de los sacerdotes. Hay excelentes sacerdotes, excelentes guías, que en realidad son ejemplo. Hablando de una forma genérica, manchamos y propagamos una situación que en realidad logra su cometido, que es dañar a la iglesia. Se nota claramente que la finalidad fue dañar, y nosotros auspiciando esto lo que hacemos es continuar con el daño. Agradecemos a nuestros panelistas por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas, y también agradecemos a todos ustedes, amigos televidentes, por estar ahí pendiente a este programa, y también a FETV, el canal de la misericordia. Será hasta la próxima. Tengan todos una excelente noche.